Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como parte de nuestro ciclo de verano hemos regresado a los libros, a libros que nos parecen importantes, interesantes, útiles, y hoy vamos a discutir un libro histórico, un libro sobre historia, para ser más exactos, y tenemos a su autora, Susana Sosensky. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, Susana. muchísimas Y el gracias. libro lo tiene Federico. Aquí lo pueden ver ustedes. El gráfico es en sí mismo muy revelador. Robachicos, historia del secuestro infantil en México de 1900 a 1960. Entonces, mira, el libro realmente son como varios planos. Hay un plano que es la historia del secuestro, hay un plano que es la implicación en la cultura, en cómo se reproduce en la cultura esto, hay un plano que es el que tiene que ver con qué hizo esto en la ciudad mexicana, en el espacio público, cómo se le fue cerrando a los niños, etcétera. Si te parece, empecemos con lo primero, con el fenómeno de los robachicos, que además tú arrancas el libro desde una parte estrujante que es el porfiriato, donde una parte importante del robo es para ponerlos a trabajar. Cuéntanos por qué el tema y por qué los datos que encontraste te parecieron como muy reveladores de algo de un problema serio del país. Sí, bueno, este libro se inscribe en una línea de investigación que llevo hace varios años, que es historia de la infancia, de las infancias, y se ha estudiado mucho o últimamente se ha enfocado en las agencias infantiles, el protagonismo de los niños y las niñas, las voces de los niños en la historia, y yo había trabajado más por esa línea. Y mis trabajos tienen mucho que ver con el presente, ¿no? Hice historia del trabajo infantil y un tema como estos que vivimos todos los días en México, pues era estrujante, ¿no? Y quise averiguar, bueno, cuál era la historia de todos esos niños y niñas que habían sido silenciados, ¿no? De alguna manera, que habían sido desaparecidos de México. Robados y silenciados. Robados, silenciados, digamos, mercantilizados, tratados como objetos, ¿no? Donde desaparecía su subjetividad, como sujetos no estaban puestos. Y entonces me puse a averiguar en un primer inicio este término que quien vive en México lo ha escuchado mucho, ¿no? Que es el de robachicos. Sobre todo en cierta generación. En muchas, sí, ¿no? Y que todavía hasta nuestra generación, pues los padres seguían asustando con el tema de los robachicos, viene el robachicos, y al principio pensé que iba a ser un tema, bueno, un poco como quizá como lo que trabajo en el último capítulo, que es historia en las fotonovelas, en los cómics, en las películas, que era como, ¿no? Esa cultura popular sobre robachicos, pero evidentemente eso me llevó a las personas de carne y hueso, y a trabajar el tema de cómo fue la historia del secuestro infantil. Ahora, a mí lo que me llamó la atención es que esto pudo haber sido una investigación sociológica, ¿no? Por los datos que manejas, por una serie de cuestiones. Pero es que la historia desde el porfiriato es dramática porque no había instituciones que velaran por los niños. Vamos, los niños no tenían voces en ninguna parte. Entonces me pareció realmente un acierto que le dieras ese giro y que no fuera... No solo no tienen voces, Federico, lo que es increíble en la discusión sobre a este señor que trafica niños a Yucatán, ¿no? Sí. A las haciendas enequeneras, y lo acaban agarrando. Y hay una discusión casi, hoy se ve ridícula, unos defendiendo que estaba haciendo un gran servicio de llevar niños a un lugar donde se necesitaba mano de obra, y esa mano de obra iba a mejorar las capacidades productivas de las haciendas y por lo tanto del Estado y de la nación. Incluso cómo se veía en la época, hoy suena como realmente absurdo, Sí, pero así era. totalmente. Y además este caso surge porque desaparecen 400 niños en la Ciudad de México, en una Ciudad de México realmente muy pequeña, y la prensa empieza a cubrir el fenómeno y se empieza a averiguar que son enviados ya sea a Valle Nacional, ¿no? A todo el trabajo en las tabacaleras, o a las haciendas enequeneras en Yucatán. Pero además lo que se identifica es toda una articulación del sistema, ¿no? Tienes los Político, precios, judicial. tienes quién cobra cuánto, de dónde sale, quién tiene la protección y en Sí. qué deriva. No deriva en mucho, ¿no? Sí se atrapa a este secuestrador, que es un, digamos, un colectivo de enganchadores, Es ¿no? que hoy le llamaríamos crimen organizado. Sería crimen organizado, ¿no? Pero hay policías que permiten que esos 400 niños viajen en trenes, ¿no? Hay funcionarios del gobierno porfirista, es decir,
se articula, ¿no? Desde el gobierno, desde la policía, desde el sistema judicial, desde el sistema policial y los empresarios enequeneros, ¿no? Entonces, y se legitima, es como, ¿no? Para las familias pobres es como una gran oportunidad que el hijo vaya a Sí, trabajar. los periódicos de Yucatán defienden el proceso, pero, Sí. o sea, el proceso de enganchamiento de trabajadores. Sí. Pero luego en la parte judicial también es ridícula. ¿En qué acaba? Judicial, lo descubren. Lo descubren, sí, lo llevan a la policía, pero él muestra que tiene ciertos nexos con el gobierno de Porfirio Díaz, está un poquito en la cárcel y se va, que es en realidad lo que pasa con todos estos criminales. Es decir, muy poca gente realmente podría ser juzgada por el secuestro Y infantil. la propia sanción era ridículamente baja. Muy baja al principio, muy baja al principio. Y con la historia, creo que en el momento que vivimos, creo que está en 70 años, ¿no? ¿Qué es la otra cara de la moneda? Que Cadena perpetua, pero no agarras a nadie. no entonces resuelve es ridículo. absolutamente nada, ¿no? Y con los casos más famosos, digamos, que el de Fernando Bohigas en 1945 es como se expone, ¿no? El mundo de los robachicos y la prensa pone mucha atención porque es un niño de clase media. Y después, en 1951, con el caso de Norma Granat, que es hija de un empresario cinematográfico importantísimo, ahí las penas se van incrementando, ¿no? O sea, se requieren los casos famosos para que el sistema judicial... Si tuvieras que hacer una categoría en etapas, la del porfiriato creo que ya nos quedó pintadísima, que era crimen organizado, o así lo llamaríamos ahora. ¿Cuándo empieza a cambiar? ¿Cuál sería el próximo paso que tú descubriste? Sí, es decir, es que este caso de estos niños que son enviados a las haciendas y de trabajo esclavo, sí, es una suerte de crimen organizado, pero después, a medida que avanzan las décadas, no se encuentran muchas bandas de secuestradores, ¿no? Es a veces una empleada doméstica, a veces una persona de clase media que quiere un hijo y entonces se le hace la mejor forma, la más fácil, es decir, no se encuentra tanto... Alguna pareja despechada. Alguna Sí. pareja, muchos niños que se usan para trabajo forzado, principalmente para prostitución ajena, pero 1945 es el año, ¿no? Carlos Fuentes dice, es el año de los robachicos, ¿no? José Emilio Pacheco justo escribe también Las batallas en el desierto, y ahí aparecen, ¿no? Se habla de los robachicos, porque el caso Bohigas es el que es mediáticamente más importante quizá casi en el siglo XX, en la primera parte del siglo XX. Entonces, ¿Por qué ahí no es nos como... cuentas rápido el caso? Porque el público no tiene por qué conocerlo. Sí, era un niño, hijo de un hombre de clase media que tenía creo que 4 o 5 hijos más, que estaba jugando en el patio de su edificio en la colonia Juárez, ¿no? 1945. Por el otro lado, es una mujer de clase media, casada con un hombre que trabajaba en una fábrica de camas, que quiere ser madre, quiere cumplir con esa, ¿no? el rol de la maternidad para las mujeres en ese momento. Y después de atravesar varias averiguaciones en instituciones de adopción estatales, no consigue que le den a un niño en adopción, pero a esto se suma que ella quería un niño güerito y bonito, ¿no? Entonces ahí hay como también toda una idea, ¿no? Racista y de clase, y entonces lo que le parece más fácil es Me observar... parece cómodo. Muy fácil. Entonces, con un niño de 12 años, es decir, el secuestrador tiene 12 años, ella se El auxilia, secuestrado. el secuestrador, ¿no? O sea, porque va con un niñito que ellos conocían es cierto, sí. al patio del edificio, y este niño saca a Fernandito Bohigas mientras está jugando y se lo llevan en un taxi. Y ella cumple ese rol maternal durante 6 meses. La policía de la Ciudad de México abre toda una... Bueno, vale la pena leer el libro nada más para entender cómo funcionaba la policía entonces. No, es el detective Chucho Galindo, muy conocido entonces, establece toda una red como por toda la República. Y lo interesante del caso es que los mexicanos se vuelcan a dar opiniones, a participar en el proceso, a dar pistas, a decir que Fernandito lo vieron en Laredo y a decir, ¿no? Entonces, y también se construye toda una idea de esos sujetos posiblemente riesgosos, sospechosos, ¿no? Al principio, bueno, se piensa que son negros, después que son gitanos, ¿no? Hay toda una campaña de seguir a lo que llaman ellos las tribus de gitanos, porque son robaniños desde tiempos inmemoriales. Las mujeres norteamericanas que quieren tener hijos porque los hombres vuelven de la guerra, y como hay muchas, ¿no? Posturas xenofóbicas en la prensa, y finalmente la policía con todo eso logra encontrar al niñito
después de 6 meses y devolvérsela a los padres. Ahora, lo que es increíble, a mí me parece a esta distancia, es primero lo dijiste ya, el papel de la prensa. Das algunos datos de tiraje de publicaciones periódicas, de la presencia pues, en kioscos, en voceros. O sea, esto que ahora creo que estamos muy bien informados por las redes sociales, entonces la prensa escrita Sí, jugaba sí, un sí. papel poderosísimo, aunque no compraras el periódico, simplemente porque estaba la foto en el kiosco, el vocero gritando, el hijo, no, el niño, no sé qué. Sí, Entonces no tenemos encuestas de la amplitud de esto, pero presumiblemente era un tema que conocía buena parte de la ciudad mexicana. Y para hacerlo todavía más interesante, luego se hace una película donde el niño secuestrado es el actor de la película. Y entonces, pues eso, el cine tenía un alcance brutal. Entonces realmente como que se mete dentro de los historias de la comunidad que todo el mundo conoce y siembra, si entiendo bien es uno de los argumentos, siembra esta idea del peligro del robachicos. Te van a robar a tu hijo. cuando yo revisé los casos que habían llegado de denuncias de niños, eh, la prensa los magnificaba notablemente. Es decir, si había 3 o 4 casos en un mes, la prensa decía que miles de niños estaban desapareciendo en la Ciudad de México. Cuidado con los robachicos, señora, usted no deje solo a sus hijos, ¿no? Y un poco lo que planteo es que eso va constriñendo la autonomía de los niños en el espacio público, ¿no? Esa es mi duda Ujú. mayor con tu libro por mi vivencia. Ujú. No sé, no tengo datos comparativos, pero yo nací en el 62, 2 años después de que termina el periodo de tu estudio. Y yo nunca sentí, teniendo unos papás bastante paranoicos, nunca sentí que yo estaba limitado en el espacio público. Si lo comparo con la relación en el espacio público de mis hijos, pues ahí sí hay un cambio dramático. Y creo que pasa, y lo mencionas tú también por ahí, también pasa por las vialidades, por cómo la ciudad se volvió peligrosa. La calle donde yo jugaba fútbol hoy es un eje vial, digamos, Ujú, no se ujú. podría jugar fútbol. Sí. Entonces, me gustaría entender un poco más eso, digamos. Lo que pasa es que, sí, una cuestión es como las prácticas y las experiencias y otro es lo que, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, lo que la prensa, ¿no? Está interpretando por esa situación, ¿no? Entonces, la prensa hace digamos, crea un estado de alarma social impresionante. Javier Rojo Gómez está planteando decálogos de cómo se deben comportar los niños, Pena ¿no? de muerte para Bueno, secuestradores. Vasconcelos defiende por completo la pena de muerte, hace una obra de teatro lamentable que se llama Los Robachicos, muy moralista y defendiendo, ¿no?, la pena de muerte. Entonces sí, yo creo que paulatinamente, ¿no?, eso va creciendo y sobre todo en clases medias y altas va limitándose, Pero eso es ¿no? lo que yo no viví. O sea, lo que decía, por ejemplo, varias notas es que las autoridades de las escuelas ya no iban a dejar salir a los niños solos y no iban las madres por ellos. Esto en el 45, ¿no? Seguramente fue como el pánico del Vamos a hacer momento. un corte Sí, y regresamos a esto, esta tensión sí. entre lo que lee el historiador, lo que dicen tus fuentes y la otra, digamos, la reacción vivencial que por lo menos los dos mayorcitos de la mesa tenemos. Un momento más, estamos aquí de regreso en Primer Cine. Estamos de regreso con Susana Sosensky hablando sobre su libro Robachicos y platicamos sobre esta, digamos, la figura del Robachicos, que yo sí la recuerdo como en cómics, en la conversación, y qué tanto perdimos realmente, por lo menos mi generación, con todo lo que es claro que es la historia de una vida, más la de Federico, yo no siento que hayamos perdido ese espacio público como niño. Y mi hermana tampoco creo que lo haya perdido. Tu mujer, que es de la más o menos de tu misma edad, tampoco siente que vivió un mundo limitado. A lo mejor es la experiencia de una parte de la Ciudad de México, yo qué sé. Pero lo que tú encuentras ahí es como de que hay un gran cambio que yo lo veo ya en la generación de mis hijos. Mis hijos, Ujú. pues, ocupan mucho menos la calle de lo que yo lo ocupé, y ni hablar de niños chicos hoy. Ujú. Sí, y lo que muestro es que en efecto los casos judiciales no son tantos como la prensa, ¿no? De hecho, son bastante pocos Hablos. cuando... Son realmente pocos, ¿no? Más viendo los números de desaparecidos de menores de 18 años que tenemos hoy,
Nada que ver. francamente, ¿no? Inimaginable, ¿no? Hay muchos niños también que regresan, es decir, hay muchos niños que en efecto están haciendo un uso autónomo de la calle o se pierden en las nuevas avenidas, ¿no? Sí. La urbanización Y no después los había una calle reconocen. que era aterradora. Niño perdido. Niño perdido. Sí, 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 sí. Entonces, y hoy en día, por ejemplo, no es un poco también lo que planteo es que la calle también tiene que ver en términos de quién la usa, ¿no? Es también una posición jerárquica y cómo la usan las clases medias y altas. Hoy los niños que vemos en la calle que pueden hacer uso autónomo generalmente pertenecen a sectores populares, porque como bien dices, ¿no? Ahora, Es más difícil para los demás. la otra cosa que a mí me sorprendió fue por cuando cierras en la parte final, en el epílogo, y un poco te regresas al presente y la responsabilidad y preocupación que hoy tenemos respecto a lo que está pasando, esa disonancia tan fuerte entre una prensa tan vocal por unos pocos importantes, pero no muchos secuestros, frente al relativo silencio como tema central de la discusión pública hoy respecto a los miles de desaparecidos, muchos de ellos menores de edad, no sabemos cuántos, porque las estadísticas se han pues, deteriorado. Entonces, ¿cómo entender que hoy vivimos con más paranoia, por buenas razones, en el sentido que los números son mucho mayores, pero no es un tema que sea eje de la discusión pública, como lo muestras muy bien, fueron estos dos casos de secuestros, bueno, y el del porfiriato también, eje de la discusión pública? ¿Qué pasó entre ambos momentos? Es que en todo caso no se matizaría. En su momento tampoco fueron un eje de la Ah, ¿no? discusión pública, fueron importantes en términos de que se discutió, ¿no? En la prensa, digamos, por los legisladores. Em, y creo que la infancia nunca ha sido Un como tema parte central. central de la agenda pública, ¿no? Me parece que siempre es No, como un tema colateral. Yo creo que sí, a partir de los Sí. 60, con la creación del INPI, con la creación de... Sí lo fue, y ahora estamos en la excepción, pero sí lo era. Ahora, lo que ocurre es que también los robachicos, esta etapa, pues es la etapa de mayor afluencia de la migración campo-ciudad, desorden de urbanización, las familias desgarradas, por razones evidentes, se pasa en todo el mundo, pero sí se convirtió en un tema central. Bueno, Pues sí, digamos, hoy El oficialismo, me refiero. pues sí, digo, tú Sí. citas que desde el 46 empieza el Instituto de Bienestar de la Infancia y la Oficina Nacional del Niño, pero lo que relatas es que viene como en el discurso, pero no realmente en la práctica. Hoy tenemos una enorme serie de leyes, ¿no? De todo tipo de normas y los niños no pueden estar solos en la calle, ¿no? Me parece que, por un lado, como que van como todo este sistema de protección de la infancia y por otro, bueno, su efectivo cumplimiento y hacer que todo esto se exprese en la vida material, en las experiencias, ¿no? En las prácticas cotidianas de niños y niñas. Si no me equivoco, 25 personas menores de 19, 17 años se reportan como desaparecidas hoy, ¿no? Es un número enorme, ¿no? Y esto empezó alrededor de 2010. Entonces, y yo llego hasta el año 68, 64, justo cuando hay también un cambio en donde, por ejemplo, no existe en la época que yo trabajé en el libro tráfico de órganos, ¿no? Niños contratados para sicariatos. Hay algunos, ¿no? El de la prostitución infantil femenina es muy, muy grande, ¿no? En alguna parte del libro digo, deberíamos hablar más bien de robachicas porque el mayor número de desapariciones es de niñas, ¿no? De adolescentes. Y luego hay una serie de temas que hoy suenan realmente ridículos, pero no son tan distantes, como este otro delito, el rapto, la idea de que un hombre se lleva a una mujer, quizá o no con su consentimiento, más bien huyendo del yugo paterno de ella, y es un delito que se resuelve si el raptor se casa con la raptada. Sí. Digamos, te refleja toda una visión de qué era la mujer, cuál era el papel de los hombres, el papel del pater familia, pero no fue hace tanto. ¿Cuándo cambiaría ese artículo No, del sigue código? habiéndolo, es aceptado por ciertas Sí, sí, comunidades. no, son jueces casamenteros en muchos casos y el rapto sí se usa como una salida por muchas niñas también, adolescentes, como una salida, ¿no? Al poder patriarcal para irse, ¿no?
con la persona que quieren, pero y el delito de secuestro infantil en estos años, lo que tiene es que se yuxtapone con muchos otros delitos, es decir, es muy difícil como aislarlo porque está el de corrupción de menores, está el de rapto, está el de violación, entonces siempre está como muy entreverado con todos ellos, ¿no? Y el rapto, por ejemplo, para muchos padres lo que afecta no es tanto que haya sido vulnerado el cuerpo de la hija, sino el honor familiar, El ¿no? honor de la familia. El honor y principalmente del padre que socialmente no pudo velar por la seguridad de su propia Y hija, por ¿no? eso se resuelve, Se digamos, con resuelve. el matrimonio. Sí. Pasa a manos del raptor. Así es, ¿no? Entonces, Quien la robó, con ahora le eso, toca cuidarla. ahí entonces ya pasa a otro poder Pero hay patriarcal, incluso ¿no? toda una discusión bien interesante en alguna parte del libro donde van frente a un juez, el señor se robó a mi hija, bueno, la sanción es que se case, lo dejan libre, pero hay unos que luego no se casan con la raptada y el Estado no tiene los mecanismos para hacer que se casen. Entonces, la idea es que se casen en el mismo momento que lo están exonerando del crimen para que no quede desprotegida la niña. Entonces, realmente son unas prácticas, como decían, existen hoy en la vida de ciertas comunidades rurales, pero que no están en nuestros códigos. Lo increíble es que estaban en los códigos penales y civiles de la época. ¿Cuándo habrá desaparecido el...? El matrimonio infantil en México desapareció en 2019 y este año, me parece que fue marzo o abril, se reforma el segundo constitucional para que en comunidades indígenas se prive el interés superior del niño y no los usos y costumbres. O, Hasta digamos, ahora. hace un Unos par de meses. meses, ¿no? Entonces estamos ante una práctica importantísima en torno también a la concepción de los cuerpos infantiles, ¿no? Y ahí otra vez aparece la clase social, porque cuando las niñas de sectores populares en los años 20, 40 atraviesan por la violencia hacia sus cuerpos, no se ve como algo realmente transgresor, Bueno, tienes toda una problemático, ¿no? frase de, ya llegó a, que es un dicho que se usa todavía en algunos lugares, merecer. En edad de Llegaron a merecer, edad de en edad de merecer. merecer, que son los 14 años, y entonces ahí, y sobre todo si eres niña del sector popular, en esos momentos es como, bueno, es parte de lo que le toca vivir ¿no? a una niña Es de tan esa horrendo edad. y relativamente reciente. Y que se sigue usando, Y se ¿no? parece a estas comunidades musulmanas donde algunas de estas cosas que narras en tu libro de los 20, 30, 40 son hoy práctica cotidiana en la ley de algunos países musulmanes, ¿no? Bueno, y también a mí me ponen los pelos de punta el nuevo tipo de amenazas, ¿no? La trata de niñas, que se ha incrementado de manera brutal. Y después lo de los órganos. Ese peligro no existía, o si existiera, muy marginal. Y ahora es todo un mercado internacional muy bien organizado. Entonces, la infancia sigue siendo un tema a proteger, ¿no? Completamente, ¿no? Hasta creo que en el 1968, 69 se hacen los primeros trasplantes de órganos, entonces no era un tema que No era pudiera ¿no? estar en la mesa de discusión, pero eso sí va a ir aumentando, ¿no? Ahora, con la visión histórica, problema, reacción de la clase política, cambio de leyes, etcétera, no demasiado éxito. ¿Qué te deja? ¿Qué es lo que sí podría tener éxito? Es decir, cómo pasamos de escandalizarnos, bueno, de saber que hay un problema, por buenas razones escandalizarnos, tratar de reaccionar a ello, pero reaccionar bien? Porque esta solución mexicana de lo pongo en la ley y ya no va a pasar, pues resulta que no cambia tanto. ¿Cómo lo resuelven otros países o cómo se podría resolver mejor que en un país como el nuestro? Es que lo que yo encontré es que uno de los graves problemas es la corrupción y la impunidad. ¿No? El problema de la impartición de justicia y del sistema policial. O sea, hay muchísimos casos, ¿no? Donde el sistema policial está involucrado en los secuestros y donde las sentencias no existen o se deja pasar o no es una cuestión tan grave y hay una policía sumamente ineficiente ¿no? en atender estos casos. El problema también de los años 40 y 50 es que también la ruptura de los lazos sociales que existían, es decir, el propio proceso de urbanización y de modernización de la Ciudad de México, pero de otras ciudades también en la República Mexicana, elimina, por ejemplo, una relación importantísima que era el cuidado vecinal, Claro. ¿no?
que eso con la llegada de una gran migración, ¿no?, de trabajadores que vienen a la Ciudad de México de otras partes de la República, con el crecimiento y el ensanchamiento urbano, se van rompiendo esos vínculos vecinales y entonces los niños empiezan, sí, a transitar en la calle, pero cada vez más son desconocidos para la gente que los rodea, ¿no? Entonces, eso en un mundo como hoy no sé si se puede restablecer un régimen de cuidados, ¿no? Pero la impunidad y la corrupción me parece que siguen siendo como el lastre para Yo creo que resolver esto esto. que dices del el cuidado de la propia sociedad respecto a los niños, digamos, en películas japonesas tú ves que si un niño va caminando solito, y tiene una duda, lo que sea, van a sobrar individuos de buena Claro. fe que lo van a ayudar a regresar a su casa, a ponerse o acercárselo a la policía, quien va a cumplir su función de encontrar el destino al que iba este niño. Tú relatas en la introducción del libro que una parte de esto lo escribiste en Mixcoac, cerca del parque hundido donde antes los niños, yo de chiquito en ese parque, los niños podían jugar tranquilamente y que ahora están siempre bajo la supervisión de sus padres o de algún adulto, y que acabaste este libro en Vancouver, donde la situación es muy distinta. Pero en Vancouver la sociedad está presente. La sociedad está cuidando todo el tiempo a los niños. A todos los niños. A todos los niños. Desde los 10 años ellos pueden estar en la ciudad, en el transporte público, y si ven niños más pequeños, hubo un caso hace un par de años donde había un niño de 10 con sus hermanos más pequeños y la propia gente que iba en el transporte público denunció a la policía que había unos niños pequeños yendo solos, ¿no? Hubo todo un juicio para que el padre explicara cómo era posible eso, pero el padre explicó, los niños saben andar en la ciudad, el hermano mayor se encarga, y hay una comunidad que los estaba observando, ¿no? Y Vancouver es una ciudad de migrantes. Sí, El cómo tema no. de los migrantes como disruptores del tejido social quizá es más complicado que eso, porque Vancouver realmente, yo creo que la proporción de la población que no nació en Vancouver debe ser más alta que la de México en los 60s. Sí, pero es un sistema policial, un sistema de justicia y un sistema de cuidados que funciona. Y una sociedad que tiene una serie de vínculos y articulaciones que permite o que exige que el Estado funcione de esa manera. Sí. Pues Susana, una obra realmente muy, muy interesante. Yo disfruté mucho leerla. Felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un placer. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.